¿Sígueme? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió... ¿Cuál es el efecto de cuando alguien se porta mal? Ya lo hemos visto, pero hay gente nueva. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la paga de un supuesto pecado? Muerte. Pero resulta que la muerte ya no se puede enseñorear de ti, porque ya no existe muerte. Tú pasaste de muerte a vida. Les he puesto el ejemplo del alacrán con su colita. El alacrán con su colita, con su aguijón, es venenoso, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con ese alacrán que le quitas el aguijón? El puro aguijón. Déjale la colita. No tiene ningún efecto. El único efecto que tiene el enemigo en tu vida, está la sentencia desde Génesis 3:17, engañarte. Todo el tiempo va a tratar de engañarte. Todo el tiempo va a decirte que eres inmerecedora o inmerecedor. Todo el tiempo te va a decir que eres un pecador. Todo el tiempo te va a decir que no puedes. Todo el tiempo te va a decir que eso es lo que tú tienes que vivir. Todo el tiempo te va a decir que es la consecuencia de tus actos. Ese es un engaño del enemigo. Pero vino Jesucristo a pagar un precio muy alto para rescatarte y en ti haya libertad, que seas libre de cualquier tipo de opresión, libre de tus problemas financieros, libre de problemas económicos, libre de enfermedad, libres. Esa es la libertad a la que somos llamados. Pero tienes que conocer tus derechos, tienes que saber quién eres para que tú mismo puedas establecer tus derechos en tu vida por medio del poder de la palabra. Ponle un algo ahí. Ustedes, ¿no? Nada más, mi amada. Hebreos 1:1, bonita. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Siempre de enamorados. Este es un ejemplo muy bonito. Ahora que estábamos en el Congreso de Matrimonios, de repente estábamos en la alberquita y nos movíamos y andaban allá en lo oscurito, en lo oscurito, tranquilos. También el Gloria y Alex. Dios, habiendo hablado no vayan muchas para allá, nada más veces. escúchenlo. Dice, Dios, hablando muchas veces anteriormente por medio de los profetas, porque en la profecía o en la promesa es de que Dios ya te iba a hablar a ti personalmente, ya no ibas a ocupar que la gente te estuviera hablando, porque anteriormente Dios hablaba por medio de los profetas. De un profeta a otro profeta pasaban muchos años para que Dios se volviera a comunicar con su pueblo. Por eso dice, y la forma en que les decía de los profetas, les decía a los papás, a los patriarcas, y los patriarcas les decían a sus hijos, pero en cuarta, quinta generaciones ya ni se acordaban de Dios. Y entonces dijo Dios, la única forma es quitar el pecado del medio para que yo me pueda comunicar directamente contigo. Y sigue diciendo, habiendo hablado muchas eso lo pueden ver veces en Hebreos 8:8. Sí, Hebreos 8:8. Sigue ahorita. en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice que anteriormente hablaba por los profetas, pero ahora habla por el Hijo. Vuelvo a preguntar, ¿quién es Hijo? Y levanta la mano con mucha más seguridad. Por medio de ti ahora Dios habla. Eso lo hemos visto en la propiciación y lo hemos visto en todos los temas. A todos los temas llegan a lo mismo, a decirte cuál es tu capacidad y tu calidad de vida. Porque es el poder de Dios, el dunami de Dios el que está actuando en ti. Tienes que creerlo. Esta Biblia está escrita en palabra. Esa palabra en griego significa logo. Pero al momento mismo que esta palabra, logo, porque esta palabra la puedes ver en cualquier hotel que tú vayas. Abres el cajón del medio y ahí está. La puedes tener en tu tocador, la puedes tener hasta en el closet. O la puedes estar leyendo todo el tiempo. Eso es logo. Pero cuando esa palabra te hace cuando esa palabra, para que se haga rema significa vida, logo significa palabra, pero rema significa palabra de vida. Para que esa palabra pueda ser vida, tiene que ser revelada. La tienes que creer, sentirla en tu corazón y hablarla. Y cuando lo hablas, se transforma en rema. Les decía la semana pasada el ejemplo de lo que significa revelación. En alguna ocasión Jesse preguntaba, revelación viene del griego Apocalipsis, lo mismo que el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento, Apocalipsis, y significa, este es el significado, quitar la tapa.
la tapa. Quitar un velo, quitar la tapa. La revelación no es irte al Antiguo Testamento para escudriñar allá el Antiguo Testamento. Eso no es revelación. Revelación es cuando Dios te habla directamente a ti y tú lo produces. Eso es revelación. Decía en el libro de Romanos, para los que están más estudiados, 5 como en el 30, Jesús les hablaba a los fariseos y a los escribas y les decía: ¿a ustedes os parece que en el Antiguo Testamento está la vida eterna? Y Jesús les decía que el Antiguo nada más hablaba de mí. Así dice. Entiendan, el Antiguo nada más hablaba de mí, de que iba a venir el que tenía la vida eterna. La resurrección y la vida eterna no es una etapa, o no es un día, o no es un tiempo. Es Jesús mismo en tu vida, que al momento que tú lo crees se hace eterno. Entonces se hace un estado permanente. Yo soy la resurrección y la vida, decía Jesús todo el tiempo. Yo soy el que te da esa vida. ¿Dónde nos quedamos? Síguele. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el que, sigue diciendo, el cual sustenta toda, síguele bonita, el cual siendo el resplandor de su gloria, así cierto, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. ¿Cómo sustentas todas las cosas? Con la palabra de su poder. Con la palabra. Pero antes te dice que tú eres la misma gloria de Dios, tú eres la imagen. Nosotros somos, válgame, la imagen visible de ese Dios invisible. Entonces, todo el tiempo, por lo menos en tu identidad, todo el tiempo tienes que andar con gallardía, pero con mucha humildad. O sea, así, pero con mucha humildad. Así. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. El comprender, el que te sea revelado tal regalo. Les decía la semana pasada que esa revelación o ese regalo es entender que la promesa es la vida eterna. 2 versículos antes de llegar al llegaron. Primera de Juan, ustedes no, espérenme. Primera de Juan 2:25. Primera de Juan 2:25. No están anotando hoy. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es esa promesa que Dios te hizo? ¿Cuál es la revelación y entender todo el mensaje de Dios? Dilo bonita. La vida eterna. ¿La qué? La vida eterna. eterna. Esa es la promesa, ese es el regalo. Y Dios, 2 Corintios 1:20. Y Dios, para sus promesas, fíjate bien, ¿qué respuesta tiene Dios para todas las promesas que tiene? Son más de 6,000. Los hemos dicho todo el tiempo, con que te sepas uno, pero créela y aférrate a ella. Y después 2 y 3. Pero en cuanto tengas un resultado, vamos por otro, vamos por otro, vamos por otro, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, atrayendo a las promesas, todo el tiempo. Ya me restauraste mi esposo, gracias Señor. Ahora vamos con mis hijos. ¿Cómo tiene que ser esa oración? Si todo nuestro mover en fe, todo el tiempo agradeciendo. Gracias Señor por ese esposo que tengo. Gracias Señor por esta amada que tengo. Pero esta amada que tengo, no olvídate, es tremenda, sí, pero tú estás hablando en fe. Tú tienes que empezar a decretar y a declarar. Tú no la vas a hacer cambiar nunca. Nunca, por más consejos sabios que tú le digas, o por más, aunque agarre la Biblia y le digas, es que aquí dice que tú tienes que estar sujeta. Y de repente lo entienden mal. Están así. No. ¿Vas a enojarse? No. La palabra es para que te instruya a ti, y en el amor ella se sujete a ti. No para que tú enseñes a ella, o ella enseña a él, porque ahí se puede manipular la palabra. Es para que los dos crezcan en el mismo sentido, pero no intentando manipular la palabra. Es que aquí dice que tú tienes que ser sujeta, pero antes de que Dios le diga que la mujer tiene que ser sujeta, al hombre le dice que tiene que amar a la mujer. Entonces es una orden. Entonces antes de hablar, primero, por eso es importante entender que en el juicio a ningún punto se llega. Porque al momento de que tú le estás diciendo, es que tienes que cambiar porque aquí dice, estás declarando un juicio en contra de ella. Te estás creyendo Dios y estás diciendo que tú tienes la solución y que la única forma de solucionar es que ella entienda esto. Pero uno lo está entendiendo también.
como para exigir. Segunda de Timoteo, me desvié un poquito, no sé por qué no he entrado al tema. Perdón, donde te dije, segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Fíjate bien cómo está diciendo. Anteriormente, 1 o 2 versículos antes, te está diciendo que en el hombre es el sí y el no. Y muchas veces es mejor para uno saber decir no. Si tú sabes decir no, te vas a quitar de muchos problemas sabiendo decir no. ¿Quién es? ¿A qué pasen? A ver, pastora, una familia. Que le pasen. Hijo, hay sillas acá adentro, por favor, ¿no? Váyase, sin hacer mucho ruido. Acá estamos, todos acá, atención. Les decía que vamos a ver, para que Dios te cumpla sus promesas, ahorita la Biblia nos va a confirmar que te tienes que portar bien, que no tienes que ser pecador. Eso no es cierto. Dios, todas sus promesas, creyéndole a Él te dice sí, y creyéndole a Él te dice amén. O sea, sí y así sea. Todo el tiempo, no está condicionado. Al que cree, todo le es posible. Al que cree. Y tener fe no es creer en algo, sino en alguien. Con eso, hijo, con eso. Confírmalo, bonita. Y dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Otra vez, tienes que puntualizar el acento. Dice en Él sí, no en el sí, sino en Jesús. En Él sí y en Él amén. O sea, en Jesús sí y en Jesús amén. Porque así dice la palabra de Dios, que toda rodilla se dobla ante el nombre de Jesús.